Desde el inicio de la noche, algo no se sentía bien. El cielo estaba cubierto de densas nubes negras que parecían cargar un peso ominoso, mientras la carretera hacia Oaxaca se extendía ante mí como un túnel infinito de oscuridad. Era el tipo de noche en la que el silencio pesa más que cualquier ruido y cada sombra parece ocultar un secreto. Yo, al volante de mi camión, no podía sacudir la sensación de que algo, o alguien, me observaba desde la penumbra. Conforme avanzaba, las pocas luces del pequeño pueblo de San Pedro Totolapan desaparecieron en el retrovisor y con ellas cualquier rastro de civilización. Solo quedábamos la carretera, mi camión y esa incómoda sensación de que no estaba solo. Decidí encender la radio, buscando compañía en las ondas, pero lo único que encontré fue un ruido estático que pronto se transformó en algo más. Una voz, tenue, casi un susurro, emergió de la interferencia. «Ayúdame». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Había escuchado bien? Miré rápidamente alrededor, pero la carretera seguía vacía. Apagué la radio, esperando que eso silenciara el extraño sonido, pero la voz persistió, ahora claramente dentro de la cabina del camión. «Por favor, no me dejes aquí», suplicó una voz femenina, cargada de angustia. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí que mi respiración se volvía pesada. Miré hacia el asiento del copiloto, temiendo encontrar algo, pero estaba vacío. Sin embargo, la sensación de no estar solo se hacía más fuerte con cada kilómetro que avanzaba. Reduje la velocidad, convencido de que el cansancio estaba jugando con mi mente. Tal vez era hora de detenerme y descansar un poco. Encontré un pequeño espacio en el arcén y apagué el motor. El viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles como si fueran sombras vivas. Abrí la ventana, tratando de escuchar algo que explicara lo que estaba sucediendo, pero lo único que escuché fueron pasos. Ligeros, casi imperceptibles, pero claramente rodeaban el camión. Tomé mi linterna, iluminando el exterior con manos temblorosas. No había nada. Los pasos cesaron en el momento en que la luz tocó el suelo, pero la sensación de ser observado no desapareció. De repente, un golpe seco resonó en la parte trasera del camión. Salté del asiento, con el corazón latiendo a toda velocidad. «¿Quién está ahí?», grité, pero no hubo respuesta. Solo el eco de mi propia voz y el susurro del viento respondieron: «Ayúdame». La voz volvió, esta vez más fuerte y desesperada. Miré por el retrovisor, y ahí estaba. Una figura femenina, de pie junto a la puerta del camión. Su cabello oscuro cubría su rostro, pero su presencia era tan intensa que me costaba respirar. Cerré los ojos, rezando para que desapareciera, pero cuando los abrí, estaba dentro del camión, sentada en el asiento del copiloto. «¿Por qué no me ayudas?», dijo con una voz que parecía provenir de todos los rincones de la cabina. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el volante. Aceleré, tratando de dejarla atrás, pero la carretera parecía no tener fin. Las sombras de los árboles ahora se alargaban como si quisieran atraparme, y el aire dentro de la cabina se volvió insoportablemente pesado. Finalmente, el camión comenzó a perder fuerza, como si algo lo estuviera deteniendo. Tuve que detenerme nuevamente. Cuando miré hacia el asiento del copiloto, ella ya no estaba, pero el eco de su voz seguía resonando en mi cabeza. «Ayúdame». Esa noche, llegué a mi destino con el alma rota. La experiencia dejó una marca que nunca podré borrar. Ahora, cada vez que conduzco por esa carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, temiendo que ella vuelva a aparecer. Era una noche fría y oscura cuando tomé la carretera que rodea el lago de Chapala. Había escuchado muchas historias sobre este lugar, rumores de sucesos inexplicables que ocurrían en la zona, pero nunca les había prestado demasiada atención. Para mí, eran simples leyendas locales, cuentos diseñados para asustar a los más crédulos. Sin embargo, esa noche algo cambiaría. Esa noche,
Yo mismo viviría algo que jamás podría explicar. Conducía mi viejo automóvil, el motor rugía mientras atravesaba la carretera solitaria. El lago se extendía a mi derecha, oscuro y sereno, reflejando apenas la tenue luz de la luna. Las luces del coche iluminaban la carretera por tramos, dejando atrás un manto de sombras que parecían bailar entre los árboles y los arbustos al borde del camino. Había algo inquietante en la quietud del lugar, una calma demasiado perfecta que hacía que cada sonido destacara, el crujir de las ramas, el ulular del viento y, ocasionalmente, el golpeteo de una rama contra la ventana del auto. A medida que avanzaba, una niebla espesa comenzó a envolver la carretera. La visibilidad disminuyó rápidamente y sentí que el aire dentro del coche se volvía más pesado. Encendí las luces altas para intentar atravesar la niebla, pero apenas lograba iluminar unos pocos metros delante de mí. De repente, algo llamó mi atención. En medio de la bruma, una figura oscura apareció de pie en el camino, inmóvil. Frené de golpe, el chirrido de los neumáticos rompió el silencio. Y mi corazón comenzó a latir con fuerza. La figura no se movía. Era alta, completamente negra, como una sombra sólida. No tenía rostro ni rasgos distinguibles, pero su presencia era opresiva, como si toda la oscuridad de la noche se hubiera concentrado en ese único punto. Encendí las luces de emergencia y bajé la ventana, intentando llamar a la figura. «¿Está bien?», grité, pero no hubo respuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Decidí no salir del coche. Había algo en esa figura que me hacía sentir un miedo primitivo, un instinto que me gritaba que debía mantenerme alejado. Retrocedí lentamente con el auto, manteniendo la mirada fija en el camino, pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. La carretera estaba vacía. Me froté los ojos, convencido de que había sido un truco de la niebla, pero la sensación de que no estaba solo persistía. Continué conduciendo, intentando convencerme de que lo que había visto no era real. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, lo vi nuevamente. Esta vez, estaba al costado del camino, de pie junto a un árbol. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo podía haber llegado allí tan rápido? Aceleré. Con la esperanza de dejarlo atrás, pero mientras pasaba junto a él, sentí una mirada invisible que me seguía, perforando mi alma. El camino parecía interminable, y la niebla no hacía más que intensificarse. Mi respiración se volvía cada vez más pesada, como si algo estuviera apretando mi pecho. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo escuché estática. De repente, una voz emergió de entre los ruidos: «No debiste venir aquí». Mi sangre se heló. Apagué la radio de inmediato, pero la voz resonaba ahora dentro de mi cabeza. Miré por el retrovisor y ahí estaba nuevamente, sentado en el asiento trasero. La figura negra, inmóvil, sin rostro, pero con una presencia tan abrumadora que sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Intenté no mirar, manteniendo los ojos en la carretera, pero sabía que estaba allí. Podía sentir su peso, su energía. «¿Qué quieres?», murmuré, sin esperar una respuesta. Y entonces, escuché un susurro: «Tu alma». El pánico se apoderó de mí. Aceleré como nunca antes, el motor rugía mientras intentaba escapar de aquella presencia. La carretera se volvía cada vez más sinuosa, y las curvas parecían jugar con mi mente. A cada giro, la figura aparecía en diferentes lugares, al borde del camino, frente a mí, incluso flotando sobre el lago. Era como si estuviera atrapado en un círculo interminable, condenado a enfrentarlo una y otra vez. Finalmente, vi unas luces a lo lejos. Un pequeño puesto de comida al costado de la carretera, una señal de que no estaba solo. Me detuve bruscamente y salí del coche, buscando desesperadamente a alguien con quien hablar. El dueño del puesto, un hombre mayor con rostro amable, me miró con preocupación. «¿Está bien, joven?», preguntó. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que solo era mi imaginación. Pero su expresión cambió. Su rostro se volvió serio,
y sus ojos reflejaron algo que no pude identificar: miedo. «Usted vio al bulto negro», dijo en voz baja. «Muchos lo han visto en esta carretera, especialmente cerca del lago. Dicen que es un espíritu antiguo, una entidad que se alimenta del miedo y la desesperación. Si lo ha visto, es porque lo ha marcado». Las palabras del hombre me dejaron helado. Miré hacia mi coche, temiendo que la figura aún estuviera allí, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Esa noche, decidí no continuar mi viaje. Me quedé en el puesto hasta el amanecer, rodeado de luces y personas, buscando refugio de la oscuridad que parecía acecharme. A medida que el hombre me servía un café caliente, me contó otras historias relacionadas con el bulto negro. Relatos de camioneros que habían perdido el control de sus vehículos al ver la figura en la carretera, de pescadores que lo habían visto flotando sobre el lago, llamándolos con una voz suave pero irresistible. Algunos nunca regresaron para contar su experiencia, mientras que otros quedaron marcados de por vida, incapaces de hablar de lo que vieron sin romper en llanto. Mientras escuchaba, miraba hacia la carretera. La niebla comenzaba a disiparse, pero aún podía sentir su presencia, como si me estuviera esperando en algún lugar más adelante. El hombre me aconsejó que no viajara solo de noche por esa ruta y, si alguna vez volvía a ver al bulto, que no intentara hablarle ni mirarlo directamente. «Es mejor ignorarlo», dijo con seriedad. «Lo que quiere, no se lo puedes dar». El amanecer finalmente llegó, y con él, una sensación de alivio. Decidí esperar unas horas más antes de reanudar mi viaje, asegurándome de que el sol estuviera alto en el cielo. Sin embargo, incluso con la luz del día, la carretera nunca volvió a sentirse igual. Cada curva, cada sombra me recordaba esa figura, ese ser que parecía existir más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, evito esa carretera. Pero hay noches, cuando el silencio es demasiado profundo y la oscuridad demasiado densa, que siento que algo me observa desde las sombras. A veces, incluso creo escuchar un susurro lejano que me llama por mi nombre. Y aunque intento ignorarlo, sé que nunca estaré completamente libre de su presencia. Era una noche común, al menos eso pensaba yo. Había partido temprano desde León, rumbo a Guadalajara, por la carretera que cruzaba Guanajuato. Estaba acostumbrado a esos viajes largos, pero esa noche todo parecía estar en mi contra. El viento soplaba de manera extraña y el silencio en la carretera se sentía profundo, casi sofocante. No era la primera vez que recorría esa ruta, pero algo en el aire me hizo sentir que esta vez sería diferente. Cuando estaba por llegar a un pequeño pueblo llamado El Moro, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí. La temperatura bajó rápidamente, y aunque había hecho calor durante el día, ahora el aire se sentía inusualmente frío. Miré alrededor, pero no veía nada fuera de lo común, más allá de la oscuridad que cubría todo. El cielo estaba despejado, con 1.000.000 de estrellas brillando por encima, pero la sensación de incomodidad seguía creciendo. Conforme me adentraba más en las montañas, empecé a notar algo extraño. En los márgenes de la carretera, entre los árboles, había luces parpadeantes, como si alguien estuviera prendiendo velas. Pero no había casa cerca, ni señales de vida humana. Las luces no se parecían a las de los coches o faroles, sino que eran pequeñas, titilaban de manera irregular y desaparecían tan rápido como aparecían. Intenté racionalizarlo, pensar que tal vez eran faros distantes. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Decidí disminuir la velocidad, no quería ir rápido por una zona que me estaba resultando cada vez más inquietante. Miraba a lo lejos, tratando de enfocar las luces, pero no podía ver nada claramente. Mientras tanto, el silencio absoluto de la carretera me envolvía, solo interrumpido por el sonido de los neumáticos en el asfalto y mi respiración que, a pesar de todo, comenzaba a volverse más pesada. Lo que me hizo detenerme, sin embargo, no fue la extraña aparición de las luces, sino un sonido. Algo que cortó el silencio de manera brusca. Era un murmullo,
algo distante, como si una multitud de voces susurrara en el viento. Intenté escuchar mejor, pero no podía distinguir bien lo que decían. La tensión aumentó en mi pecho. A medida que avanzaba, vi que las luces a lo lejos se alineaban, creando una especie de sendero invisible que parecía querer guiarme hacia algo. Finalmente, llegué a un pequeño claro en la carretera. Allí, en medio de la nada, pude ver una escena que jamás olvidaré. Un grupo de personas, todas vestidas con túnicas negras, se encontraba alrededor de una fogata. Estaban tan quietas, casi inmóviles, que por un momento pensé que eran estatuas. La llama de la fogata proyectaba sombras alargadas que danzaban de manera extraña sobre sus figuras, creando una atmósfera aún más inquietante. Las voces que había escuchado antes ahora eran más claras, pero no se trataban de conversaciones comunes. Eran palabras que no lograba identificar, como un canto bajo, un murmullo que se mezclaba con el viento. Aunque mi instinto me decía que debía alejarme, algo me impidió seguir. No sé si fue la curiosidad o la presión de no poder retroceder, pero no pude evitar detenerme. Observaba en silencio desde mi coche, manteniendo una distancia prudente. Las figuras alrededor de la fogata no mostraban ninguna emoción, parecían ajenas a cualquier presencia externa, como si no me vieran. Era como si estuviera observando una escena de otro mundo, una que no debía presenciar. El hombre al frente del círculo, que parecía ser el líder, levantó las manos hacia el cielo, como si estuviera esperando algo. Recitaba palabras en un idioma que no comprendía, pero que resonaban en el aire de forma extraña. Mientras tanto, las demás personas se mantenían en su postura, sin moverse, con los ojos fijos en el líder. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí la urgencia de irme, pero no podía apartar la mirada. No podía dejar de observar. Fue entonces cuando vi que algo se movía entre las sombras del bosque cercano. Al principio pensé que era algún animal, pero el movimiento era demasiado rápido, casi como si flotara. Me sentí como si estuviera viendo algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y todo mi ser me gritaba que debía irme de allí, pero no pude. La figura que había visto se acercó al círculo de personas. Era alta, extremadamente delgada, y su figura parecía desdibujada, como si no tuviera forma definida. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su cuerpo parecía flotar, moviéndose sin tocar el suelo. El líder del grupo la reconoció de inmediato, bajando las manos en señal de respeto, mientras las otras figuras se inclinaban ligeramente hacia adelante. Fue en ese momento cuando comprendí que lo que estaba sucediendo no era un ritual común, sino algo mucho más oscuro, algo con una intención que no podía entender. La figura, que ahora se encontraba en el centro del círculo, comenzó a emitir un sonido bajo, casi como un susurro, que se fue intensificando hasta que se convirtió en un grito agudo, uno que no provenía de un ser humano. Las llamas de la fogata se elevaron hacia el cielo, iluminando la escena con una luz roja, casi infernal. El aire alrededor de la fogata se volvió denso, y un frío helado comenzó a envolverte, como si el mismo viento hubiera cambiado de dirección. A medida que el ritual avanzaba, pude ver que el hombre líder sacaba una piedra rojiza de su saco y la colocaba sobre el altar improvisado en el suelo. La piedra comenzó a brillar, emitiendo una luz que no podía ser natural. Las figuras de las personas alrededor seguían recitando palabras que me sonaban extrañas, pero al mismo tiempo, tenía la sensación de que no quería saber qué significaban. Fue en ese momento cuando una de las figuras, un hombre de cabello largo y rostro cubierto, se acercó a la fogata y comenzó a realizar un gesto que parecía invocar algo. No sabía qué, pero el miedo en mi pecho me decía que no era bueno. La figura que había aparecido entre las sombras ahora se levantó lentamente y me di cuenta de que no estaba solo observando el ritual. Era parte de él. Se estaba alimentando de la energía que habían creado, como si todo el lugar estuviera siendo consumido por algo oscuro, algo maligno. No pude soportarlo más. Con el corazón acelerado, decidí irme.
Arranqué el coche y lo aceleré al máximo, mirando por el retrovisor para ver si algo me seguía, pero ya no podía ver nada. Solo las sombras de la carretera se desvanecían rápidamente detrás de mí. Cuando llegué a la ciudad, sentí una sensación de alivio, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Era como si una parte de mí hubiera sido marcada por lo que había presenciado. Nadie creyó mi historia. Nadie entendió lo que había vivido esa noche. Pero yo sabía lo que había ocurrido. Sabía que ese ritual no era algo que debía ser visto por ojos humanos. Nunca volví a tomar esa carretera. Y aunque pasaron años, nunca olvidé lo que ocurrió en la carretera de Guanajuato. Algo oscuro y antiguo habita en esas montañas, y lo que vi aquella noche sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura, no era algo de este mundo. Nunca olvidé esa noche, ni el miedo que sentí al pasar por ese cruce en Michoacán. Era un viaje que había planeado durante semanas, un trayecto en carretera que siempre tomaba como una rutina. Pero esa vez fue diferente. De alguna manera, sabía que iba a ser diferente, y todo comenzó cuando pasé por un pequeño pueblo en las montañas, un lugar que no conocía bien, pero que me dejó con una sensación de incomodidad que no pude explicar. El sol se estaba poniendo cuando salí de la ciudad. La temperatura era agradable, el cielo despejado, y la carretera parecía estar tranquila. Sin embargo, conforme me adentraba en la zona rural de Michoacán, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Todo se volvió más sombrío, como si el día se hubiese detenido y la oscuridad comenzara a apoderarse de la carretera antes de lo previsto. Pensé que era solo el cansancio de horas de conducción, pero algo no estaba bien. La primera señal de que algo raro estaba ocurriendo fue el silencio. A medida que pasaba por varios pueblos pequeños, la gente parecía ausente. No veía a nadie fuera de sus casas. Las calles, que normalmente deberían haber estado llenas de vida, estaban vacías. Incluso el sonido de los animales en los alrededores había desaparecido, y eso me hizo sentir incómodo, como si estuviera conduciendo por un paisaje desolado. Pero, como siempre, traté de no darle mucha importancia. Continué mi camino, pensando que era simplemente el cansancio acumulado de tantos días viajando. Fue entonces cuando llegué al cruce. No tenía ni idea de que este cruce fuera especial, ni mucho menos maldito. Era simplemente una intersección en medio de la carretera, rodeada por algunos árboles y matorrales. Lo que me llamó la atención fue que no había señales de tráfico, no había indicaciones que me dijeran qué dirección tomar. Todo parecía estar dejado al azar, como si ese lugar estuviera destinado a ser ignorado. El asfalto estaba desgastado, las marcas de las líneas en el suelo apenas visibles, y el viento comenzaba a soplar con más fuerza, agitándome el cabello y haciendo que las ramas de los árboles se movieran de una forma inquietante. Detuve el coche por un momento, mirando a mi alrededor. El aire estaba frío, pero de una manera extraña, como si no fuera una brisa natural. Era más denso, casi pesado. Pensé que tal vez estaba en un mal momento del día, un instante en el que la naturaleza parecía querer manifestarse de una forma que no entendía. Al principio, no vi nada fuera de lo común, pero luego, en la distancia, me pareció ver una figura. Estaba en el borde de la carretera, en la parte más oscura del cruce, donde las sombras de los árboles eran más espesas. La figura estaba de espaldas a mí, inmóvil, como si no tuviera ningún propósito. Mi primera reacción fue de desconfianza. ¿Quién estaría allí tan tarde en la noche, a solas en un lugar tan apartado? Decidí encender las luces largas del coche, con la esperanza de que la figura se diera cuenta de mi presencia y se apartara del camino, pero no fue así. La figura no se movió. Poco a poco, mi curiosidad fue aumentando. Decidí acercarme, no por una necesidad de ayudar, sino por un impulso inexplicable. Mientras avanzaba, la figura empezó a girar lentamente, de manera casi espasmódica, como si estuviera tomando su tiempo para volverse hacia mí. Cuando finalmente la vi de frente, una ola de terror recorrió todo mi cuerpo. Era un hombre, o al menos parecía serlo.
Su rostro estaba cubierto por una capa oscura, una capa que cubría completamente su cuerpo. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillo que parecía provenir de un lugar más profundo, más allá de su cuerpo. No podía ver su rostro, pero esos ojos eran suficientes para helar mi sangre. La luz de los faros del coche no parecía alcanzarlo completamente, como si algo estuviera bloqueando la luz, algo invisible. Traté de decir algo, pero mi voz no salió. Me sentí completamente atrapado en esa mirada, como si fuera incapaz de moverme. El viento que había comenzado a soplar se detuvo de repente y un pesado silencio llenó el aire. Nada se movía. Ni los árboles, ni los animales, ni el cielo. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese preciso momento. La figura, finalmente, comenzó a moverse hacia mí, pero lo hacía de una manera extraña. No caminaba, sino que flotaba por encima del suelo, avanzando lentamente sin que sus pies tocaran el suelo. Sentí como la temperatura a mi alrededor descendía bruscamente, como si el aire se hubiera vuelto frío y denso, imposible de respirar. Mi mente trató de razonar, de entender qué estaba pasando, pero no podía. Algo en mis entrañas me decía que debía irme de allí, pero el miedo me paralizaba. No podía moverme, ni siquiera en un intento de huir, a medida que la figura se acercaba. Los árboles que la rodeaban comenzaron a retorcerse, como si fueran parte de su voluntad, como si algo invisible estuviera moldeando el entorno. La figura levantó una mano, y en ese momento, el coche comenzó a temblar, como si algo lo estuviera sacudiendo desde dentro. No sabía si era el miedo o si realmente algo fuera de lo normal estaba sucediendo. La figura flotante levantó la otra mano hacia el cielo, y en ese instante sentí que una presión extraña me oprimía el pecho. Era como si estuviera siendo absorbido por la tierra misma, como si la realidad estuviera desmoronándose a mi alrededor. En ese momento, recordé algo que había escuchado en el pueblo cercano: el cruce está maldito, no te acerques después de la puesta de sol. Había oído rumores sobre accidentes inexplicables, desapariciones de personas que tomaban ese camino a altas horas de la noche, pero nunca imaginé que esos relatos fueran ciertos. La figura comenzó a emitir un sonido bajo, un murmullo que parecía llegar de todas partes a la vez. Las palabras eran incomprensibles, pero las sentí como un eco profundo en mi mente. Me estaba adentrando en una pesadilla de la que no podía escapar. Con un último esfuerzo de voluntad, logré mover mi pie hacia el pedal del acelerador. El coche rugió al arrancar. Y en un abrir y cerrar de ojos, me vi alejándome de ese cruce maldito. Miré por el retrovisor y vi cómo la figura se desvanecía en la neblina, desintegrándose lentamente hasta desaparecer por completo. Sin embargo, el terror persistió en mi pecho, como si la presencia de esa sombra me siguiera, como si nunca pudiera escapar por completo de ella. Finalmente, logré llegar a un pueblo cercano, pero ni siquiera allí pude dejar de pensar en lo sucedido. Al día siguiente, traté de hablar con los habitantes, pero todos parecían esquivar mis preguntas. Nadie quería hablar sobre el cruce, como si fuera un tema tabú. Las historias sobre lo que ocurría en ese lugar eran muchas. Pero todos coincidían en una cosa: no se debía pasar por allí después de la puesta de sol. Hoy, muchos años después, todavía recuerdo esa noche. No volví a tomar ese camino. El cruce maldito sigue siendo un lugar temido por muchos, un lugar que, según los antiguos relatos, está marcado por una presencia oscura que se alimenta de aquellos que osan cruzarlo. Quizás sean solo historias, o tal vez no. Pero lo que viví esa noche me dejó claro que hay lugares en este mundo que no deben ser tocados, lugares donde el mal reside esperando a ser despertado. Era una noche fría, oscura, más fría de lo normal, como si el viento susurrara advertencias por entre los árboles que bordeaban la carretera. Era uno de esos viajes que decidí emprender solo, sin un motivo claro más que escapar de la rutina diaria. Había dejado atrás la ciudad a las 10 de la noche y el reloj en el coche marcaba las 2:30 de la madrugada cuando comencé a sentir la fatiga de tantas horas de conducción.
El silencio en la carretera se hacía pesado, opresivo, y a lo lejos, a través de la niebla, vi una luz tenue parpadeando en la distancia, como una pequeña esperanza en medio de la oscuridad, una estación de servicio, apenas visible por las luces intermitentes de la farola. Se alzaba en un tramo solitario del camino. Sabía que no había ninguna ciudad cercana y que, probablemente, sería el último lugar en kilómetros donde podría hacer una parada. Algo me empujó a detenerme, un impulso inexplicable que me dijo que era allí donde debía hacer una pausa. Tal vez el cansancio había nublado mi juicio, o tal vez algo más estaba en juego. No lo sabía, pero decidí seguir adelante. Al detener el coche frente a la estación, todo parecía estar en su lugar. La gasolinera parecía abandonada, desolada, como si el tiempo se hubiera detenido allí, congelado. No había señales de otros vehículos y la única luz provenía de una lámpara vieja que parpadeaba de manera irregular. No podía entender por qué alguien construiría una estación de servicio en medio de la nada. No obstante, la necesidad de descansar era más fuerte que cualquier pensamiento lógico que pudiera cruzar mi mente en ese momento. Bajé del coche, el aire gélido me golpeó la cara, pero algo no estaba bien. La sensación de estar siendo observado me invadió al instante, como si alguien estuviera observando mis movimientos desde las sombras. No era solo el miedo natural que acompaña a cualquier lugar aislado durante la madrugada. Era algo más profundo, algo instintivo. Caminé hacia la puerta de la tienda de la estación, que estaba entreabierta. Podía escuchar leves ruidos provenientes del interior, como si alguien estuviera moviéndose, pero no veía a nadie. Al abrir la puerta con cautela, el aire pesado me envolvió de inmediato. El interior estaba extrañamente silencioso. Las estanterías estaban llenas de productos que parecían estar bien cuidados. Como si la tienda aún estuviera operativa, pero no había señales de vida. Un frío aún más intenso se sentía dentro. Miré alrededor y vi una figura aparecer lentamente detrás del mostrador. Era una mujer de cabello largo y oscuro, con un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad del lugar. Sus ojos, profundos y oscuros, se clavaron en los míos al instante. No habló, solo me miraba fijamente con una serenidad inquietante. No podía entender qué había en sus ojos, pero algo me decía que no debía acercarme más. La mujer finalmente rompió el silencio con una sonrisa tenue, casi imperceptible, y levantó su mano señalando una mesa en el rincón de la tienda. Su gesto era lento y calculado. Como si esperara que yo lo siguiera, como si todo estuviera predestinado a suceder de esa manera. Sentí una presión en el pecho, pero mi cuerpo actuó por instinto y, sin poder evitarlo, me acerqué a la mesa. Me senté, mirando con desconfianza hacia la figura detrás del mostrador. No dejaba de observarme, pero no hacía ningún sonido. El aire parecía cargado de electricidad estática, como si algo estuviera a punto de suceder. El silencio se hacía insoportable. Los segundos se alargaban como minutos. Fue entonces cuando la mujer habló, su voz suave y clara, pero tan enigmática que me hizo estremecer. ¿Vas a seguir tu camino?, preguntó. Su pregunta era simple, pero en su tono había algo más. Era como si ya supiera la respuesta, como si me estuviera probando, como si estuviera esperando algo de mí. No supe qué responder. Estaba confundido, perturbado, y aunque intenté reaccionar, mis palabras no salían. De repente, me sentí atrapado en un rincón, como si no pudiera moverme de ese lugar, como si el tiempo estuviera corriendo de manera diferente allí. Ella volvió a sonreír, pero esta vez su sonrisa fue más profunda, más triste. Parecía que sabía algo que yo no entendía. De nuevo, levantó la mano en un gesto que indicaba que debía irme. «Lo harás», murmuró, y sus palabras resonaron en el aire con un peso inexplicable. Cuando se alejó detrás de la puerta que conducía a la parte trasera de la tienda, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué acababa de suceder? ¿Había algo más detrás de esos ojos vacíos, o era todo una fantasía de mi mente cansada? Miré a mi alrededor.
buscando algo que me diera alguna respuesta, pero la tienda parecía aún más vacía de lo que había estado antes. De repente, sentí una urgencia extraña. Tenía que irme. Ya no quería estar allí, me levanté rápidamente, pero antes de salir, miré hacia atrás, hacia la figura de la mujer. Ella ya no estaba detrás del mostrador. El lugar ahora parecía completamente vacío, como si nunca hubiera estado allí. El aire era pesado, pero no había nadie. Sin pensarlo más, me dirigí hacia la puerta. Al salir, la luz de la farola en el exterior parecía brillar con más intensidad, como si me estuviera guiando para dejar atrás ese lugar. Arranqué el coche rápidamente, el motor rugiendo en la oscuridad, y me alejé de la estación lo más rápido que pude. Pero cuando miré en el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Allí, en el umbral de la estación, la mujer apareció una vez más. Sus ojos me miraban fijamente, aunque ahora no estaba segura de si la figura era real o producto de mi agotada imaginación. El aire parecía haberse llenado de un espesor inexplicable, y el miedo creció en mi pecho. Aceleré el paso, dejando atrás la estación y, con ella, todo lo que había ocurrido. Pero mientras avanzaba, no pude dejar de mirar por el espejo. La mujer aún parecía estar allí, observándome, inmutable, como si me estuviera siguiendo. El miedo me acompañó durante todo el trayecto, y aunque nunca me detuve, sentí que algo me perseguía en las sombras. Cuando finalmente llegué a mi destino, no pude dejar de preguntarme si había sido todo producto de mi mente cansada o si había algo más en ese lugar, algo que no podía entender. Al día siguiente, decidí regresar para ver si la estación aún existía. Pero al llegar, solo encontré un terreno vacío, como si nunca hubiera habido una estación de servicio allí. La duda se instaló en mi mente y, desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, siento un escalofrío recorrerme al recordar a aquella mujer, sus ojos profundos y la extraña sensación de haber cruzado una línea invisible. Aquel viaje, esa parada fantasma, se quedó grabado en mi memoria para siempre, como si esa estación no fuera solo un lugar físico, sino una puerta hacia algo mucho más oscuro y desconocido. Había algo peculiar en la carretera esa noche. El viento soplaba de una manera extraña, como si la misma naturaleza intentara advertirme de algo. Ya había conducido durante horas, atravesando pueblos desolados y caminos interminables, con la luz del sol desapareciendo lentamente y dando paso a una oscuridad profunda que parecía tragarse todo a su paso. Conducir a través de las montañas nunca había sido una experiencia tranquila para mí, pero esa vez algo me decía que no debía continuar. Sin embargo, mi destino estaba claro, un viejo amigo me esperaba en el pueblo al final de la ruta. No podía detenerme ahora, el reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando, a lo lejos, vi una luz titilante en el horizonte. Pensé que podría ser una estación de servicio o algún tipo de parada, algo que podría darme la oportunidad de estirar las piernas y descansar un poco. Conduje hacia ella, sin sospechar en lo más mínimo que esa sería la última parada de mi vida, tal como la conocía. Al llegar, me di cuenta de que se trataba de una pequeña clínica improvisada, más parecida a una casa antigua que a un centro médico convencional. La edificación se encontraba en el borde de la carretera, aislada, como si fuera un refugio olvidado por el tiempo. La luz provenía de una lámpara en la ventana, pero no había vehículos estacionados, ni personas visibles en los alrededores. Todo parecía demasiado tranquilo, como si el lugar hubiera sido olvidado por el mundo exterior. Mi cuerpo comenzaba a sentir los efectos del cansancio y decidí detenerme. Necesitaba preguntar por direcciones o, al menos, descansar un momento. Me bajé del coche y me dirigí hacia la puerta, que se encontraba abierta, algo inusual para una hora tan tarde. La luz tenue que emanaba de dentro contrastaba con la oscuridad total del exterior, creando una atmósfera aún más inquietante. Al entrar, el olor a desinfectante me golpeó de inmediato, mezclado con un aire húmedo que parecía provenir de las paredes. Una figura apareció de inmediato. Era un hombre alto, con una bata blanca,
su rostro marcado por las huellas de la edad, pero con una mirada penetrante que no podía comprender. Su presencia era cálida, pero había algo en sus ojos que no encajaba. Como si no estuviera completamente presente en el lugar, como si su alma estuviera atrapada entre dos mundos. El hombre me sonrió amablemente. ¿Puedo ayudarte, joven?, preguntó con voz grave y calma, casi como si ya supiera lo que iba a decir. Le expliqué que estaba en un largo viaje y que necesitaba descansar un poco, además de preguntar por el camino hacia el pueblo más cercano. Él asintió lentamente y me indicó que me sentara en una de las camas cercanas. Aunque me sentía incómodo, algo en su mirada me tranquilizó. Me senté, pero no pude evitar mirar alrededor de la clínica, que, a pesar de estar impecablemente limpia, tenía un aire extraño, como si fuera un lugar que no pertenecía allí, como si no debiera estar en ese lugar apartado de todo. El camino puede ser peligroso a esta hora, dijo el hombre mientras se acercaba a un escritorio y comenzaba a escribir en una hoja. A veces, la carretera tiene sus sorpresas. Es mejor que descanses antes de continuar. No es bueno seguir conduciendo cuando la mente está agotada. Su tono de voz era suave, pero sus palabras tenían un peso extraño. No estaba seguro de qué quería decir exactamente, pero sentí que la incomodidad que había sentido al llegar se incrementaba. Miré al hombre y fue entonces cuando noté que, además de su bata blanca, algo en su rostro parecía extraño. Sus ojos eran demasiado fijos, demasiado profundos, y había algo antinatural en la forma en que se movía, como si su cuerpo no fuera suyo, como si todo a su alrededor estuviera distorsionado. ¿De qué sorpresas habla?, le pregunté, intentando desviar mi atención de la sensación extraña que comenzaba a invadir cada rincón de mi ser. De las sorpresas que uno encuentra cuando está solo en la carretera, respondió él, sin mirar hacia mí, mientras seguía escribiendo con su pluma. Su respuesta me dejó perplejo, pero no dije nada más. Algo me decía que debía quedarme, que debía seguir sus indicaciones. El cansancio me estaba nublando el juicio. Quizás solo sea un médico solitario, atendiendo a viajeros perdidos en la oscuridad, pensé para mis adentros, y traté de calmarme. Pasaron unos minutos, pero al mirarlo de nuevo, el hombre parecía diferente. Su rostro ya no estaba tan sereno, y su expresión se había vuelto más sombría. A lo lejos, escuché un sonido que venía del interior de la clínica. Un sonido bajo, como si alguien estuviera respirando profundamente o incluso gimiendo. Pensé que tal vez se trataba de otro paciente o de algún enfermo que necesitaba atención. Pero la inquietud no me abandonaba. ¿Hay alguien más aquí?, pregunté, sin poder evitarlo. El médico me miró fijamente, y en sus ojos, por un momento, vi una sombra, algo oscuro y profundo que no pertenecía a un ser humano. No hay nadie más aquí, dijo con una calma que me heló la sangre. Solo tú y yo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero intenté mantener la compostura. La puerta de la clínica se cerró con un fuerte golpe y una extraña sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. No podía escapar, no podía ver más allá de las paredes de ese lugar. Quería salir, pero mis piernas no respondían, como si estuviera paralizado por una fuerza invisible. De repente, una sombra apareció en la esquina de la habitación. No estaba seguro de qué era, pero algo dentro de mí sabía que no debía mirar directamente. La figura parecía moverse lentamente hacia mí. A medida que se acercaba, la sensación de pavor aumentaba. Sentí como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El médico de la carretera siempre está aquí para ayudar, dijo la figura, con una voz que no pertenecía a este mundo, una voz que parecía surgir de las paredes mismas. Y algunos viajeros nunca salen de este lugar. Cuando finalmente logré moverme, el médico ya no estaba allí. El aire había cambiado, y el sonido de la respiración extraña se había transformado en susurros distantes. Miré hacia la ventana, pero lo que vi no era el paisaje del exterior. En su lugar, había una niebla espesa y negra, como si el mundo entero se hubiera desvanecido en la oscuridad. De alguna manera, logré salir corriendo de la clínica.
Al llegar a mi coche, todo parecía estar en su lugar. Pero cuando miré hacia atrás, vi al médico de la carretera de pie en la puerta, observándome, inmóvil, mientras la niebla lo envolvía. La carretera ya no parecía ser la misma, y la sensación de estar atrapado en una pesadilla me invadió. Arranqué el coche, y al mirar por el espejo retrovisor, vi cómo la clínica desaparecía lentamente en la oscuridad. Pero no podía escapar de la sensación de que algo me había seguido. Algo oscuro, algo que pertenecía a la carretera misma. El miedo se apoderó de mí mientras conducía a través de la niebla, y cada vez que miraba hacia atrás, podía sentir la presencia del médico, persiguiéndome, acechando en cada sombra que cruzaba por el borde de la carretera. El eco de su voz resonaba en mi mente, como un recordatorio de que la carretera nunca olvida a aquellos que la recorren. Y mientras avanzaba hacia el destino final, una pregunta permaneció en mi mente: ¿qué clase de médico era ese? ¿Era solo una ilusión, un producto de mi agotamiento, o algo mucho más siniestro? Finalmente, llegué a la ciudad donde mi amigo me esperaba. Mi coche llegó sin problemas, pero algo había cambiado. La carretera detrás de mí ya no parecía tan familiar, y al mirarme en el espejo, vi algo que nunca podría olvidar: la figura del médico de la carretera observándome desde las sombras, justo antes de desvanecerse por completo. Una sombra más, acechando a los viajeros, esperando a aquellos que se atrevieran a recorrer la ruta, buscando el momento adecuado para aparecer. Era una noche tranquila, la clase de noche que normalmente no te haría pensar dos veces sobre el viaje. Sin embargo, algo en el aire esa vez era diferente. Había tomado la carretera Federal 45, una ruta que ya había recorrido en múltiples ocasiones. Aunque no era una zona especialmente peligrosa, siempre había algo inquietante en su soledad, especialmente cuando la oscuridad comenzaba a dominar todo a su alrededor. Sabía que había pueblos pequeños a lo largo del camino, pero esa noche, todo parecía estar más vacío que nunca. La luz de mi coche cortaba la negrura, pero a medida que avanzaba, esa misma oscuridad parecía tragarse cada vez más el horizonte. El ruido del motor era lo único que rompía el silencio. Pero por alguna razón, algo me decía que debía estar alerta. Pensé que tal vez era el cansancio, ya que llevaba horas en el camino, pero algo dentro de mí me decía que no era simplemente eso. La carretera desierta y la completa ausencia de señales humanas me hacían sentir como si estuviera perdido en un lugar que no pertenecía al mundo real. Poco después de haber cruzado una curva, vi algo a lo lejos. Primero, pensé que era solo un espejismo o una ilusión de mi cansado cerebro, pero a medida que me iba acercando, la figura se hacía más nítida. Era una mujer, parada al borde de la carretera. Estaba sola, completamente sola, sin ningún coche ni ninguna otra persona a la vista. La luz de mis faros iluminaba su figura, y me sorprendió ver que vestía una túnica blanca que se movía suavemente con el viento. Sus cabellos largos y oscuros se balanceaban hacia atrás, como si flotaran en el aire. Pero lo que más me desconcertó fue que no había señales de que ella se estuviera moviendo o que tuviera alguna intención de acercarse. A pesar de que el instinto me decía que debía continuar mi camino, me vi impulsado a reducir la velocidad. Mi mente comenzó a formular preguntas: ¿por qué alguien estaría parado en medio de la nada, en plena oscuridad de la noche, sin más compañía que la carretera vacía? Decidí bajar lentamente la ventanilla, en un intento de escuchar si la mujer decía algo, pero el silencio absoluto de la carretera me hizo sentir aún más inquieto. No había nada, solo el viento y el susurro de las hojas de los árboles. Ella permaneció quieta, mirando hacia el horizonte, sin siquiera girar la cabeza hacia mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué era. Me sentía atraído por esa figura, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que debía irme de allí lo antes posible. Intenté hablar, decir algo, pero no pude. Mi voz se quedó atorada en mi garganta, como si el aire de esa noche estuviera apretándome el pecho. Miré hacia la carretera y luego nuevamente hacia ella,
y fue en ese instante cuando me di cuenta de que algo estaba sucediendo. La mujer empezó a girar lentamente hacia mí, como si fuera consciente de mi presencia, como si me estuviera esperando, pero lo que me hizo quedar paralizado fue su rostro. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su cara era completamente lisa, vacía. No había ningún rasgo, ninguna característica. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie suave y blanca, como una máscara sin expresión. El vacío de su rostro me absorbió y sentí como si todo mi ser fuera arrastrado hacia ese abismo. No sabía qué hacer. Mi corazón latía con fuerza y mi mente trataba de encontrar una salida lógica, pero nada tenía sentido. Todo mi cuerpo me pedía que me alejara de ahí, pero no podía moverme. Fue entonces cuando un miedo profundo se apoderó de mí. No era un miedo normal, sino una sensación de que algo mucho más grande y más antiguo que yo estaba presente, observándome. El tiempo parecía haberse detenido, y todo lo que podía hacer era mirar ese rostro vacío. No sé si fue mi mente jugando una mala pasada o si fue algo real, pero en ese momento sentí que mi alma misma estaba siendo atrapada en un lugar del que no podría escapar. De repente, el miedo me impulsó a acelerar. Giré el volante y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El coche rugió y comenzó a avanzar rápidamente, pero mientras lo hacía, miré nuevamente al frente y esa figura ya no estaba. Miré por los retrovisores, esperando ver algo, pero no había nada. El frío en mi pecho no desapareció y mis manos temblaban mientras sostenía el volante con fuerza. Aceleré aún más, deseando dejar atrás ese lugar, esa figura, todo. Después de unos minutos, traté de calmarme. No podía creer lo que acababa de ver. ¿Había sido mi mente jugando trucos debido al cansancio? Intenté racionalizarlo, pero algo dentro de mí me decía que no era así. No importaba lo que pensara, no podía deshacerme de esa sensación de que algo oscuro me seguía. Algo en la carretera, algo que no pertenecía a este mundo, algo que no podía ver con claridad. Fue entonces cuando vi una estación de servicio a lo lejos. Decidí detenerme, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. El lugar estaba desierto, pero había una figura de pie junto a la entrada. Al principio, pensé que era solo un trabajador, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era un hombre que parecía estar esperando algo. Era extraño porque no parecía haber ningún vehículo cerca, nada que justificara su presencia allí, en medio de la nada. Paré el coche frente a la estación y bajé la ventanilla, con la intención de preguntarle sobre la mujer que había visto en la carretera. Sin embargo, cuando lo miré, el hombre me miró fijamente, pero no dijo una sola palabra. Mientras continuaba por la carretera, el frío en mi pecho no se desvaneció. Cada kilómetro que recorría me sentía más atrapado, más acosado por la imagen de esa mujer sin rostro. No podía sacarla de mi mente. Incluso cuando miraba hacia los espejos retrovisores, podía sentir que algo me observaba, algo que ya no quería que estuviera allí. Algo que me perseguía. Lo sentía en cada centímetro de la carretera, en cada curva, en cada paso. No estaba solo, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi luces a lo lejos. Un pequeño pueblo apareció frente a mí, iluminado y acogedor, pero algo dentro de mí me decía que no debía detenerme. Algo me decía que si lo hacía, nunca volvería a salir de allí. Miré hacia atrás, y fue en ese momento cuando la vi nuevamente. Estaba allí, de pie al lado de la carretera, como si hubiera estado esperándome todo ese tiempo. La mujer sin rostro me estaba siguiendo, como si su presencia fuera parte de la misma carretera, como si nunca pudiera escapar de ella. No sé qué fue lo que vi aquella noche, ni si realmente existió o si mi mente me jugó una mala pasada. Lo único que sé es que nunca más volví a tomar esa carretera. Algo en mi interior me dice que hay lugares que no deben ser visitados, que hay sombras que nunca deberían ser vistas. Era una tarde lluviosa, la lluvia golpeaba con fuerza el cristal del coche,
creando una especie de ritmo casi hipnótico que acompañaba mi viaje. El viento azotaba las ventanas y la neblina se iba asentando lentamente sobre el camino. Había tomado la carretera Federal 34, una ruta conocida que recorría con frecuencia. Sin embargo, algo no estaba bien esa vez. No sabía si era la lluvia, la niebla o el silencio que se apoderaba de todo, pero algo en el aire me ponía nervioso. No era la primera vez que recorría esa carretera, pero en esta ocasión había una extraña sensación de vacío, como si todo fuera un espejismo, como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido. La carretera estaba desierta, sin señales de otros coches o personas. Solo el sonido constante de la lluvia golpeando el vehículo me acompañaba. A lo lejos, las luces de las pocas casas que quedaban en ese tramo de la ruta parpadeaban débilmente, casi como si estuvieran a punto de apagarse. En mi mente surgió una serie de recuerdos de cuando era joven, de cuando viajaba con mis padres por esas mismas rutas, de cuando todo parecía más sencillo, más seguro. Pero esa tarde, todo parecía haber cambiado. En mis pensamientos, mi padre solía contarme historias sobre ese lugar. Hablaba de cómo, en ciertas épocas, las personas desaparecían sin dejar rastro, como algunos viajantes reportaban haber visto figuras extrañas en el camino. Recordaba esas historias como si fueran cuentos fantasiosos para niños, pero hoy, algo me decía que tal vez no eran tan fantasiosas después de todo. El viaje continuaba y, por un momento, la niebla pareció volverse aún más densa, como si fuera a tragarme entero. La carretera serpenteaba entre colinas y bosques, y todo parecía estar cubierto por una capa de oscuridad. A medida que avanzaba, me sentía más desconectado del mundo exterior. Nadie estaba cerca, no había ningún tráfico, solo la lluvia y el sonido del motor. Era un sentimiento extraño, como si todo estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera allí. De repente, a lo lejos, vi una figura. Era un hombre, parado al borde de la carretera. Al principio, pensé que tal vez se trataba de alguien esperando el transporte o alguien que necesitaba ayuda. Pero algo en la postura del hombre me hizo dudar. Estaba inmóvil, completamente estático, sin moverse ni un centímetro, incluso cuando el viento golpeaba con fuerza. Algo en su presencia me resultaba inquietante, como si estuviera fuera de lugar, como si no debiera estar allí. Decidí reducir la velocidad, sin poder evitar la extraña sensación que me invadía. Con cautela, bajé la ventanilla. La lluvia caía a mi alrededor, pero ese hombre parecía completamente seco, como si la tormenta no lo tocara. Mi mente comenzó a hacer conjeturas. ¿Estaba esperando un coche? ¿Por qué no se movía? ¿Por qué no buscaba refugio en el primer lugar cercano? Algo no encajaba. Me vi obligado a preguntarme si realmente estaba viendo lo que pensaba que veía. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, más por curiosidad que por una verdadera intención de detenerme. El hombre se volvió hacia mí lentamente, y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí una extraña conexión, algo que no podía explicar. Era como si lo conociera, aunque no lograba recordar de dónde. Su rostro era familiar, pero a la vez, algo estaba mal. No podía ponerle nombre a la sensación, pero me invadió una inquietud profunda. La mirada del hombre estaba fija, casi penetrante, como si estuviera buscando algo en mí. «Recuerda lo que olvidaste», dijo él en voz baja, casi susurrando, pero sus palabras fueron como un golpe directo en mi mente. «Recuerda lo que olvidaste». ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que había olvidado? Mi cabeza daba vueltas, intentando encontrar la respuesta, pero no podía. No entendía a qué se refería, pero sentí que esas palabras estaban directamente relacionadas con algo profundo, algo enterrado en mi memoria. Fue entonces cuando mi mente estalló en confusión. Sentí que algo en mi interior se rompía. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído saber, parecía desmoronarse ante mis ojos. El hombre comenzó a retroceder lentamente, como si se desvaneciera en la niebla. Pero sus ojos seguían fijos en mí.
Algo en su mirada me decía que no debía irme, que debía quedarme y enfrentar lo que estaba por venir. Mi instinto me dijo que debía alejarme. Rápidamente, aceleré el coche y me alejé de él, con el corazón palpitando en mi pecho, con la cabeza llena de preguntas sin respuestas. Pero, mientras avanzaba por la carretera, no pude evitar mirar por el retrovisor. Y ahí estaba él. Todavía estaba allí, parado en el mismo lugar, como si no hubiera pasado el tiempo, como si la lluvia no lo hubiera tocado, como si el mundo alrededor de él no hubiera cambiado. Mi mente ya no podía seguir. Necesitaba escapar, pero el miedo se apoderó de mí. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me sentía tan relacionado con él? ¿Por qué parecía que él sabía más sobre mí que yo mismo? La carretera, que antes parecía tan familiar, ahora se sentía extraña, hostil, como si estuviera siendo observada por algo mucho más grande y más antiguo que yo. No podía quitarme la sensación de que algo oscuro me seguía. Al llegar a la siguiente ciudad, decidí detenerme en una gasolinera. El lugar parecía tranquilo, desértico. No había nadie alrededor, solo el sonido del viento y de las gotas de lluvia golpeando el techo. Decidí entrar y buscar algo de consuelo en ese lugar. Sin embargo, cuando entré, una extraña sensación me invadió. No estaba solo. Había alguien allí, sentado en una esquina, con la cabeza baja, como si estuviera esperando algo. Mi mente se aceleró. Miré su rostro y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era él, el mismo hombre de antes. Pero esta vez, no estaba en la carretera, no estaba solo. Estaba dentro del lugar, como si hubiera estado esperándome. Su mirada era la misma. Penetrante y vacía. Y antes de que pudiera reaccionar, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí. La sensación de miedo y desesperación me envolvió. ¿Qué quería de mí? ¿Qué significaba este encuentro? Entonces, cuando estuvo frente a mí, solo dijo una palabra, una que me heló el alma, recuerda, y antes de que pudiera decir algo, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Siempre he sido una persona bastante escéptica. No creo en fantasmas, ni en espíritus, ni en ninguna fuerza invisible que influencie nuestras vidas de manera sobrenatural. Para mí, todo tiene una explicación lógica. Las cosas que no entendemos, simplemente no las entendemos aún, pero eso no quiere decir que no tenga una razón de ser. Pero todo cambió aquella noche, hace 3 años, cuando viajaba solo por una carretera aislada en el norte de México. Lo que sucedió esa noche dejó una marca imborrable en mi vida, y aunque intenté racionalizarlo muchas veces, no pude encontrar una explicación lógica para lo que experimenté. Era un día caluroso de verano. El sol brillaba intensamente. Pero no era la calor común de la ciudad, era un calor seco, implacable, propio del desierto. Estaba viajando hacia un pequeño pueblo rural en el desierto de Sonora. El trayecto era largo, pero ya lo había recorrido varias veces antes, así que no me preocupaba. A decir verdad, disfrutaba del viaje. La tranquilidad del campo, la soledad de las vastas llanuras y la sensación de que la vida seguía su curso sin la prisa de las ciudades. Era una paz silenciosa que encontraba reconfortante, pero esa tarde algo no estaba bien. Desde que tomé la desviación hacia una carretera secundaria, un extraño malestar comenzó a invadirme. La carretera se volvía cada vez más angosta y rodeada de campos de cultivo que no parecían tener fin. El silencio en el aire era casi palpable. No veía ni un alma en kilómetros, lo que me pareció extraño, porque en mi experiencia siempre había algún campesino o viajero en las cercanías, aunque fuera de lejos. Sin embargo, a medida que avanzaba, esa sensación de incomodidad no hacía más que crecer. Decidí parar en una pequeña área de descanso para estirar las piernas y tomar algo de agua. No había nadie alrededor. Solo un paisaje árido, con un par de árboles dispersos a lo lejos y las montañas a lo lejos, dibujadas con un color marrón pálido. Caminé unos pasos más allá del coche, hacia el borde del campo.
Estaba todo tan tranquilo que se podía escuchar incluso el crujir de la tierra bajo mis zapatos. Pero en ese momento, algo captó mi atención. A lo lejos, en medio del campo, pude ver lo que parecía ser una figura humana. Al principio pensé que era algún campesino o viajero, pero al fijarme mejor, me di cuenta de que algo no encajaba. La figura parecía caminar entre los cultivos. Pero lo hacía de manera extraña. No era un caminar normal, como el de una persona. En lugar de caminar, parecía deslizarse por el suelo, como si flotara. Esa sensación de extrañeza se intensificó al notar que no había sonido alguno, ningún ruido de pasos, solo el leve crujir de la tierra que hacía el viento. La figura no parecía moverse hacia mí, sino más bien de un lado a otro, como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. Al principio, traté de racionalizarlo. Tal vez es alguien con problemas de movilidad, pensé, o quizás es una sombra creada por el sol. Pero mientras observaba, esa figura comenzó a acercarse lentamente hacia la carretera. Fue en ese momento que mi instinto me dijo que debía irme. No sé cómo explicarlo, pero una sensación de pavor me invadió de inmediato. Algo no estaba bien. Algo me decía que no debía quedarme ahí. Rápidamente, subí al coche y aunque intenté tranquilizarme, no podía dejar de mirar por el retrovisor. La figura seguía allí, acercándose más a la carretera. Arranqué el motor y, con el corazón acelerado, comencé a conducir rápidamente. Miré hacia atrás una vez más, y por un segundo, vi la figura acercándose a la orilla de la carretera. La sensación de incomodidad se apoderó de mí, pero traté de calmarme. Estaba seguro de que simplemente había sido un espejismo, tal vez algo provocado por el calor o por la fatiga del viaje. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía seguir mi camino lo más rápido posible. A medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más solitaria. La oscuridad comenzaba a cubrir el paisaje y la luz del sol desaparecía rápidamente, dejándome en medio de una negrura impenetrable. Pensé que debía buscar un lugar para descansar, así que decidí detenerme en el primer paradero que encontrara. Mientras frenaba, escuché algo que me heló la sangre, un golpeteo sordo, como si algo estuviera golpeando el techo del coche. Miré rápidamente al espejo retrovisor, pero no había nada detrás de mí. Mi primer pensamiento fue que algo debía haberse caído del coche, tal vez una piedra o algo similar. Pero el sonido persistió, cada vez más fuerte, como si algo estuviera golpeando insistentemente el vehículo. Miré nuevamente por los espejos y, en ese momento, vi una sombra en el parabrisas. Una figura que no podía identificar, pero que claramente estaba allí. Al principio, pensé que era mi reflejo o el del retrovisor, pero cuando enfoqué bien la vista, me di cuenta de que la sombra no tenía forma definida. Era como una neblina flotante, algo que no podía ser explicado. El corazón me dio un vuelco. Sabía que no debía salir del coche, pero la curiosidad me venció. Abrí la puerta lentamente, y al hacerlo, el sonido del golpeteo cesó de inmediato. Miré alrededor, pero no había nada. La carretera estaba vacía, solo la oscuridad profunda rodeaba todo. Decidí no pensar demasiado en eso y regresar al coche. Pero cuando intenté arrancar el motor, el coche no encendió. Giré la llave varias veces, pero el motor no respondía. Pensé que tal vez era un problema mecánico, así que decidí salir y revisar el motor. Al salir del vehículo, sentí que el aire se volvía más denso, y la temperatura descendió de manera repentina, como si la oscuridad misma estuviera absorbiendo la calidez del día. Algo no estaba bien, decidí caminar hasta el pueblo más cercano, que estaba a unos 10 kilómetros. Caminé por la carretera desierta, iluminada únicamente por las estrellas, que parecían más cercanas de lo normal. A lo lejos, pude distinguir una figura que se acercaba lentamente, alguien caminando hacia mí. Al principio pensé que era algún viajero, pero mientras la figura se acercaba, noté que sus movimientos no eran naturales. Su caminar era errático, como si estuviera tambaleando, perdiendo el equilibrio constantemente. No podía ver su rostro,
pero sus movimientos me parecían extraños, como si estuviera atrapado en algún tipo de trance. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me detuve, paralizado por el miedo. Era un hombre, pero no un hombre común. Su rostro estaba completamente distorsionado, cubierto por una capa de niebla que lo hacía parecer una sombra que caminaba. Miré a su alrededor, pero no había nadie más. Él estaba solo, y yo también. Solo nosotros dos en ese vasto campo. Rodeados por la oscuridad. ¿Por qué no te vas? Ya es tarde para ti, dijo con una voz profunda, arrastrada, como si las palabras fueran arrastradas por el viento mismo. Esas palabras resonaron en mi cabeza y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No entendía lo que quería decir, pero lo que sí sabía es que debía irme de allí. Sin pensarlo, giré y comencé a correr de regreso al coche. Miré atrás, y la figura ya no estaba. Me volví hacia el coche, y para mi sorpresa, el motor encendió a la primera. No entendí cómo, pero en ese momento no me importaba. Arranqué el vehículo y seguí mi camino, sin mirar atrás. El resto del viaje hasta el pueblo transcurrió sin incidentes, pero lo que viví esa noche nunca me ha dejado. Hoy en día, cada vez que paso por esa carretera, siento una incomodidad inexplicable. Sé que algo extraño ocurrió en ese campo, y aunque trato de explicarlo con lógica, sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Algo desapareció en ese lugar, algo que nunca debería haber sido visto por alguien como yo. Había algo extraño en esa carretera. Aunque la gente decía que era solo un rumor, yo lo supe desde el primer momento en que tomé ese camino. Todo comenzó una noche fría, cuando decidí tomar una ruta secundaria en busca de un atajo para llegar a un pueblo cercano. Era tarde, el sol ya se había puesto y la carretera desierta apenas era iluminada por las luces de mi coche. Nada parecía fuera de lo común hasta que llegué a la bifurcación. La bifurcación en sí misma era inquietante. Un camino estrecho que se perdía entre los árboles, cubierto de maleza y con una niebla espesa que se deslizaba sobre el asfalto. Me detuve un momento, mirando las señales que indicaban un sendero sin salida. Pero la curiosidad me empujó a seguir. En el mapa que tenía, la ruta parecía no tener importancia, pero mis instintos me dijeron que había algo más en ese lugar, algo que no se podía ver a simple vista. Seguí conduciendo, aunque la sensación de incomodidad aumentaba con cada kilómetro. La carretera se torcía y se retorcían, como si el terreno mismo estuviera tratando de engañarme, de confundirme. La niebla comenzaba a volverse más densa y el aire, inexplicablemente, más frío. En un momento, ya no veía más allá de unos pocos metros, solo la luz de los faros iluminando el camino por delante. Fue entonces cuando escuché algo extraño, un sonido, primero suave, como un susurro. No era el viento, ni los árboles. Era algo que venía de la misma carretera. Miré por el retrovisor, pero no había nada. Mi respiración se aceleró y, por un instante, dudé si debía continuar. Pero una fuerza extraña me impulsó a seguir adelante, como si una presencia invisible me empujara a avanzar. Mientras me adentraba más en el sendero, los susurros se hicieron más claros. No podía entender lo que decían, pero algo en mi interior me dijo que era un lamento. Una especie de tristeza profunda, de desesperación. Miré hacia los lados, pero no había nada visible. Solo la niebla, la oscuridad y ese sonido persistente. Los árboles parecían moverse, pero no había viento. Mi mente comenzó a imaginar todo tipo de cosas. Tal vez era solo el cansancio, el hecho de que llevaba varias horas conduciendo sin descanso. O tal vez estaba cayendo en la paranoia, como había pasado en otros viajes. Pero al mirar al frente, vi algo que me hizo detenerme por completo, un hombre, parado en medio del camino. Al principio pensé que era un viajero perdido, alguien que necesitaba ayuda. Pero algo en su postura me hizo sentir que algo no estaba bien. Su figura era vaga, difusa, como si fuera una sombra proyectada por la niebla misma.
Su rostro estaba cubierto por un sombrero, y su ropa parecía desgastada, como si hubiera estado viajando por ese camino durante años. Pero lo más extraño fue su mirada, o más bien, la falta de ella. Era como si su rostro estuviera vacío, como si no tuviera ojos, pero al mismo tiempo sentí que me estaba mirando fijamente. Aterrorizado, tomé una respiración profunda y decidí reducir la velocidad. Pasé lentamente junto a él, mirando por el rabillo del ojo, sin atreverme a mirarlo directamente. En ese momento, un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Fue como si una ola de frío me golpeara, como si el aire se volviera aún más pesado, más opresivo. Y entonces, lo escuché claramente, un lamento. Un susurro bajo, casi inaudible, pero cargado de una tristeza infinita. El hombre no se movió. No hizo nada, pero el lamento fue creciendo, como si proviniera de su interior. Intenté acelerar, pero el coche parecía moverse más lento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Fue entonces cuando vi algo que casi me hace perder el control del vehículo. A través de la niebla, por el borde de la carretera, comenzaron a materializarse figuras. Primero, una mujer, luego un niño, y después, más personas, todas caminando lentamente hacia el coche. Estaban pálidos, con ropas rotas, como si hubieran estado vagando por años, perdidos, atrapados en algún lugar entre la vida y la muerte. Pero lo peor no era su aspecto, sino sus ojos. No tenían vida, solo un vacío profundo. Y sus bocas se movían, como si intentaran hablar, pero solo se escuchaba el mismo lamento, esa tristeza interminable que me helaba la sangre. De repente, una figura más apareció, esta vez frente a mí, bloqueando el camino. Era una mujer, de cabello largo y negro, vestida completamente de blanco. Sus ojos, igual de vacíos que los de los demás, se clavaron en los míos. El lamento se hizo más fuerte, y algo en mi interior me dijo que si no me iba en ese momento, algo terrible sucedería. Sin pensarlo, giré el volante bruscamente y salí disparado por el camino, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero mientras me alejaba, podía escuchar los pasos detrás de mí, las figuras moviéndose en la niebla, siguiéndome. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía esas sombras acercándose más y más, con los ojos vacíos y las bocas abiertas, repitiendo ese lamento que me perseguiría por siempre. Y el hombre, el que estaba en el medio del camino, aún estaba allí, parado, mirándome fijamente, con su rostro vacío. Finalmente, logré salir del sendero, y la niebla comenzó a disiparse. El sonido de los lamentos se desvaneció poco a poco, pero el miedo seguía en mi pecho. Aunque la carretera parecía normal nuevamente, sabía que lo que había vivido no tenía explicación. Sabía que ese lugar, esa trila de lamento, no era un simple camino, sino un lugar atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, donde las almas perdidas vagan para siempre, lamentando lo que nunca pudieron encontrar. No sé qué fue lo que me llevó por esa ruta. Tal vez fue la curiosidad o quizás el destino. Pero ahora sé que hay lugares que mejor es no explorar, caminos que nunca deben tomarse. Esa carretera, esa trila de lamento, sigue existiendo en algún lugar, esperando a que alguien más decida cruzar sus límites. Y cuando lo hagan, serán recibidos por aquellos que ya nunca podrán encontrar su camino de regreso. No he vuelto a pasar por esa carretera. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, hay algo en mi interior que sabe la verdad. Lo que experimenté esa noche no fue un sueño ni una alucinación. Era real, y la sensación de estar siendo observado, de estar siendo seguido, persiste aún en mis noches solitarias. Los susurros aún resuenan en mis oídos, y aunque trato de ignorarlos, sé que la trila del lamento nunca me dejará en paz.